cuatro tipos de pelos diferentes, según la psicología. Psicología se llama al estudio o el análisis o la organización que tenemos de la calidad o la cantidad de pelos que vamos a trabajar. Por ahora, una tipología básica para empezar a tener y organizarnos en cuanto a qué tipo de pelo voy a trabajar son estos cuatro: lacio, ondulado, crespo o rizado y tipo afro. Bien. Lacio es el más recto, el que menos ondulaciones tiene. Afro es el que más ondulaciones tiene. Bien. Esto, si le quieren sacar una foto para poderlo identificar cada uno, generalmente le va a servir un montón. Ahora les voy a dar la teoría, no hay ningún problema. Pero el tema es que le tienen que empezar a identificar visualmente. ¿Bien? Crespo, afro. Crespo y afro. Tipo de curvatura. Bien, perfecto. ¿Podrán quedar ya de paso a la segunda? No obstante, en ciertos casos se presenta una pequeña curvatura que se genera debido al desgaste diario y de la acción mecánica, como por ejemplo cuando se peina el cabello con secador. Bien, perfecto, gracias. ¿Cómo nombre? A un desgaste diario o una acción mecánica. ¿Qué se le llama acción mecánica? Cuando el cabello no tiene su forma original. Bien, cuando no es su forma natural. Por ejemplo, para que lo puedan identificar y llevarlo al caso. Si yo me tiré a dormir la siesta, me levanto a las 5 de la tarde con toda la cara marcada y el pelo, ¿cómo va a estar? Bien, inflado según el lado que dormí. No sé si les pasa. Sí. ¿Les pasó alguna vez? Sí, sí. Perfecto. Eso es una acción mecánica. ¿Por qué? Porque el lado que durmieron y probablemente el pelo esté todo inflado, quede levantado y de este lado aplastado. ¿Cómo puede ser? Que me quede desimétrico, que no me quede simétrico un lado con el otro. Porque este lado que está aplastado es mi forma natural, mi forma original. En cambio, el lado que yo dormí tiene una acción mecánica, es decir, no es su forma original. ¿En qué otro caso o en qué otro ejemplo nos puede pasar una acción mecánica? Usando un objeto. Es decir, si uso un producto, bien, perfecto. Secador. ¿No? Secador, alisado, ondulaciones. ¿Qué más? Por la misma sociedad del cabello. Por la misma suciedad del pelo. Si el pelo está húmedo, todos los pelos son lacios hacia abajo. Como se seca, cada uno toma su forma original. Pero cuando todos humelecemos el pelo, son todos lisos hacia abajo. Queda como más seco el pelo, queda como más Una inflado. pregunta, por ejemplo, en el caso de que tengas un pelo rizado y lo mojas, tenés que tener en cuenta también cuando vas a cortar la longitud y el largo, ¿no? Buena pregunta. Dame 2 diapositivas que llegamos a rizado y ondulado y te explico un poco. Buena pregunta. Acción mecánica, volviendo a retomar, que después le contesto ahí al compañero. Acción mecánica se llama, como dije, cuando su pelo no está en su forma original. Cuando me levanto de dormir, cuando uso casco para ir en la moto, me saco el casco, el pelo va a estar todo apretado. Cuando el pelo está sucio, cuando transpiro, cuando el pelo está húmedo, cuando uso lentes, se apoya la parte de la patita del lente cuando estoy usando queda marcada en el pelo, por ejemplo. Cuando uso bola, cuando uso una cucha, si hago un tratamiento, si hago un realizado, una ondulación, una permanente, una colorimetría, lo que fuera, son acciones mecánicas, es decir, su pelo no está en su forma original. ¿Ok? Gracias a esa acción mecánica, a ese desgaste diario que siempre está ese desgaste del secador de pelo, lo que fuera, se empieza a curvar. ¿A los cuántos centímetros se empieza a curvar? Sí, medio. Bien, a los 15 centímetros de largo se empieza a ondular el cabello lacio. Está bueno tener el pelo lacio, no lo vamos a mirar, porque se amolda a cualquier tipo de peinado. Es decir, la cualidad del cabello lacio es que se puede peinar bien fácilmente y se puede trabajar la parte que queda mucho más fácil, más prolijo. Bien, no va a ser una complicación trabajar con tijera el pelo lacio. ¿En dónde va a estar la complicación? En los laterales, en trabajar con máquina. Normalmente el cabello lacio son pelos finitos, con poca densidad, e inclusive algunos pelos claritos no son tan oscuros. Entonces, ¿qué pasa? Trabajar arriba es fácil, sencillo, lo puedo trabajar bien y prolijo. Pero cuando voy a hacer el degradé, al ser un pelo
ondula demasiado. ¿Y un degradé qué es? ¿Marcado o sin marcado? Difuminado es. Si yo tengo un pelo lacio que se marca súper fácil, entonces hacer un pelo o un degradé va a ser fácil o difícil. Es dificilísimo. Está bueno trabajar arriba con tijera, pero trabajar con máquina o hacer un degradé es recontra difícil. Eso es la pro o la contra del cabello lacio. Bien. Pasamos siguiente. Cabello ondulado. ¿Quién me lee las primeras dos variaciones? Este tipo de cabello se curva ligeramente a medida que va creciendo. Se puede confundir con el cabello lacio, por lo que lo ideal es que necesites 8 centímetros o más de largo para estar 100% seguro de tu tipo de cabello. Bien, perfecto. Ya cada vez vamos a achicarlo. ¿Cuántos centímetros se empieza a ondular el cabello ondulado? A los 8 centímetros. Bien, esto ya no se empieza a curvar por una acción mecánica o algo por el estilo, sino que ya su forma natural, a los 8 centímetros, se empieza a ondular. Bien. Está bueno este pelo ondulado, pero al momento del pelo ondulado, crespo o afro, que son los pelos que tienen curvas, hay que prestar atención a lo que dijo tu compañero. El pelo ondulado, mientras más cerca del afro es, más se coge, más absorbe, bien, más se resiste a su forma natural. Bien. Si yo el cabello lacio lo corto a una cierta altura, o a un cierto largo, cuando se seque, va a ser el mismo largo. Como no se encoge, no tiene ondulación, no se encurva, no se achica. Ahora, ¿qué pasa con el pelo ondulado que sí tiene una especie de curva, tiene como una S cuando va creciendo? Si yo el pelo lo trabajo en húmedo, va a ser como el pelo lacio. Pero cuando se seque, se va a encoger un poco, y se va a achicar. Por ejemplo, yo tengo un cabello de tipo ondulado, y es lo que me suele pasar, que los barberos no me prestan atención, yo le digo, che, tengo un pelo ondulado, que cuando se seca, el resultado es un poco más cortito. Y a veces siempre me lo trabajo como si fuera un pelo lacio. ¿Qué pasa cuando se seca? Se contrae, se achica el pelo. Un pelo que normal nosotros pensamos que tenía 10 centímetros de largo, cuando se seca pasa a tener 7, o inclusive 6. Fíjense la cantidad que se encoge, que se achica. Pasó miles de veces, que cuando el flequillo como si fuera un pelo lacio, se seca y me quedo sin flequillo, básicamente. Entonces, entender qué tipo de pelo estoy trabajando es esencial para evitar cometer estos errores. Tener una persona con el cabello ondulado, o si nosotros tenemos cabello ondulado, es el mejor pelo de todos. ¿Por qué? El cabello lacio, la facha, lo podemos pegar para cualquier lado, pero lo que tiene que es un pelo sin volumen, es decir, sin peso. Siempre son todos pelos aburridos pegados al cuero cabelludo, son todos ajustados. ¿Bien? En cambio, el pelo ondulado ya tiene un poco más de volumen, tiene un poco más de cuerpo. Entonces, se puede peinar como si fuera un pelo lacio. Bien. Es fácil de trabajarlo como si fuera un pelo lacio, no nos perjudica tanto en el pelo, pero lo que tiene que prestar atención es cuánto se contrae, cuánto se encoge ese pelo. Bien. ¿A los cuántos centímetros se empieza a ondular? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Vamos bien? Consejo personal de cualquier mejor. El día que tengan que experimentar una técnica de corte, el día que tengan que hacer una técnica nueva de tijera, de fel, de peinado, y fuera, practiquen con alguien que tenga el cabello ondulado. Bien, consejo. Porque es el mejor pelo para poder practicar tanto tijera como máquina. Buenísimo. Vamos a poner crespo o rizado. ¿Quién me lee el primer párrafo? El cabello enroscado es lo que la mayoría de ustedes interpretarían como cabello rizado. Como su nombre lo indica, el cabello crespo se forma de manera muy espiral que de hecho es notable a simple vista. El cabello... perdón. ¿Sigo? Sí, un poquito. El cabello enrollado formará curvas en sus primeros 5 centímetros de crecimiento del pelo. Bien, perfecto. Vamos ajustando más. ¿A los cuántos centímetros se empieza a ondular el cabello crespo o el largo? A los 5 centímetros de largo. Bien. Mientras más corta sea la longitud para poder ondularse, en este caso son 5 centímetros, cada vez empieza a ser más difícil trabajar la tijera. Bien. Porque es un pelo que yo lo voy a estar tensionando como si fuera un pelo lacio, y los rizos o los rulos empiezan a ondular por mis dedos. Bien. Sí.
Y acuérdense, mientras más onduladores, más se van a cortar después. Entonces sé que tengo que tener más precaución todavía al momento de cortar y si fuera un pelo de lado. Bien. ¿Qué dice acá? Son especiales para realizar un pelo. Bien. Al contrario del pelo lacio. El pelo lacio era fácil arriba con tijera, difícil con máquina a los costados. Este tipo de pelo es el otro lado, es lo contrario. Es difícil trabajarlo con tijera, pero hacer un fade es el mejor pelo para hacer un cadena. Como para que tengan noción, en este tipo de pelo que es crespo, ya un alza 1, ya estamos trabajando en color oscuro, para que tengan idea lo rápido que se forma el cadena. Bien. Próxima. Y vamos con el último que es cabello afro. Es un montón de información en la diapositiva, lo voy a resumir breve. En Argentina no hay tantos pelos afro. Normalmente son en otras zonas o en otras regiones, como por ejemplo Brasil. En Brasil hay muchísimos pelos afro. Bien. Está bueno y está mal al mismo tiempo, porque no nos deja ser versátil. Nosotros como hombres tenemos que saber atender a cualquier tipo de persona, a cualquier tipo de pelo, tenemos que saber cómo trabajarlo. El tipo de cabello afro es el tipo de pelo que más curva tiene. ¿A los cuántos centímetros? Dentro del primer centímetro de largo, es decir, el cabello sale del cuero cabelludo y ya se empieza a enrojar. Es el tipo de pelo que más volumen tiene, el que más cuerpo tiene y el más difícil de trabajarlo arriba. Bien. Imagínense que es un pelo que dentro del primer centímetro ya se empieza a curvar, ya se empieza a encurvar. Entonces, hacer un fade es una locura. Es el mejor tipo de pelo por el hecho de que pasamos una alza 0,5 y ya estamos trabajando el tono oscuro, muchachos. Entonces, trabajar el degradé es un paso, lo hacemos. Ahora, ¿dónde está el difícil? ¿Dónde está el reto? Es trabajando más de vida. Y créanme que es todo un reto. Yo me especializo mucho en toda la parte de ondulaciones, por el motivo de que cuando era chico nunca me pudieron trabajar bien mi pelo y dije, bueno, tenía que ser barbero, puede ser mejor trabajando de esa forma. Hoy en día, este tipo de pelo afro tiene una característica principal y fundamental. No sé si lo vieron, este tipo de pelo, por ahí muchos memes, película, video, TikTok, reel, lo que quieran. Es un tipo de pelo que no absorbe agua. Este tipo de pelo lo metemos abajo de la pileta y cuando sale el pelo está seco. Bien. Y como barbero vamos a pensar, hay una respuesta, dos respuestas, perdón. Si es un pelo que no absorbe humedad, ¿cómo carajo lo trabajamos? Maña. No. Acetatura a la maña. Sí. ¿Un aceite, algo? Bien, perfecto. Tenemos dos soluciones. Humectando. Si es un pelo que no absorbe agua, no absorbe líquido, bien, tenemos dos chances. Si no absorbe agua, vamos con alguna otra fórmula que no sea agua, que no sea líquido. Podemos ir con una fórmula de crema o podemos ir con una fórmula de aceite. La fórmula de crema siempre tenganla a mano, bien, porque si no tiene una persona con este tipo de pelo, tenemos que poner un poco de acondicionador para poder desenredar esos rulos y trabajarlo de una forma más prolija que realizada. Bien. El pelo sí va a absorber la crema, el agua no, pero la crema sí. Por ejemplo, está el acondicionador o el hidratador de rulos, que es una crema especial para rulos, para que lo pueda absorber de mejor forma. Justo ayer estaba hablando con un amigo que me dijo para venir el sábado que viene de modelo y tiene el pelo una virulana, parece. Y me dijo justo eso, me dijo, ven en la parte de arriba se te va a barbero también. Dijo, ven en la parte de arriba se te va a complicar, así que yo te llevo lo que me ponen para cortarme la parte de arriba. Bien, claro, te facilitó todo. Perfecto, perfecto, está excelente. De todas formas, sé cortar y te ayudo porque es complejo. Bien. Más que nada porque es un tipo de pelo que te da que cortar las puntas y se achica un montón. Es una locura. Dije entonces, hay dos soluciones. Dije una, que es crema y otra que es aceite. Bien. Vienen fórmulas de aceite, son un poco más caras, sí, pero lo que tiene la fórmula de aceite es que tiene mejores propiedades, tiene mejores nutrientes para poder hidratar el rulo y lo podemos trabajar de una mejor forma. Aceites vienen de muchísimos ingredientes. Lo que más recomiendo es de aloe vera o de coco. Cualquiera de esos ingredientes tiene propiedades que ayudan a nutrir un montón de servicios, un montón de seáforos y le puedan desarrollarlo de la mejor forma. Bien.
Entonces, breve resumen, violáceo se curva a los 15, ondulado 8 centímetros, crespo o rizado se curva a los 5 centímetros y pelo afro dentro del primer centímetro de largo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Vamos muy rápido? ¿Siguen dormidos todavía? ¿No se despabilaron? ¿Vamos bien? Perfecto. Yo quiero ver ese corte el fin de. Sí, porque no se consiguen todos siempre ese tipo de pelo. Literalmente, si me tienen que decir qué diferencia un barbero profesional a un barbero común, que como dije en primera clase, a mí no me interesa que usted sea un barbero común, es literalmente un análisis. El análisis previo es lo que le marca la diferencia entre barbero profesional y barbero común. Un análisis, yo personalmente lo suelo hacer muchísimos pasos. Yo la persona desde que entra a mi salón, yo ya lo estoy mirando. La personalidad que tiene, cómo se ve, qué tipo de pelo, si saluda bien, si saluda mal, lo que fuera. Yo empiezo a analizar esas cuestiones. Hoy en día estamos en una etapa inicial. Lo que recomiendo analizar son 3 puntos diferentes a trabajar. El primer punto es la superficie. ¿Qué es la superficie sacándolo de la barbería? ¿Qué es la superficie? La base de algo, la base de donde comienza el corte. Una zona de algo. En este caso, superficie de la barbería, ¿sobre qué trabajamos nosotros aparte de pelo? ¿Dónde crece el pelo? Por el gallo. En un cráneo, en la cabeza. Entonces, tenemos que identificar qué tipo de cráneo vamos a estar trabajando antes de empezar a trabajar. Porque se van a dar cuenta de que cada cráneo tiene su consecuencia. Pásame el siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Tenemos 3 tipos de cráneo diferentes. Mesocéfalo, dolicocéfalo, braquicéfalo. Estos son cráneos vistos desde arriba. ¿Bien? Como si pusieran una cabanita en el techo, lo están cortando de arriba hacia abajo. ¿Qué diferencia hay entre el mesocéfalo y el dolicocéfalo? Más rojo el mesocéfalo. El dolicocéfalo es más angosto, es decir, es un cráneo más pequeño, más chico, y el mesocéfalo es más grande. ¿No? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Pero el mesocéfalo es más grande que el braquicéfalo. No. Bien. Más preguntas. Teniendo en cuenta el tipo de rostro, ovalado, cuadrado, rectangular, puede variar el tipo de cráneo que tiene. Sí, pero no. El dolicocéfalo por ahí te puede dar un ayudín porque al ser más angosto te da como el inicio de ser un poco más alargado. Pero eso No varía. no varía tanto. Te puede dar una ayudín diferencial. Cráneo dolicocéfalo es el cráneo más angosto, es el cráneo más pequeño, bien, que podemos trabajar como barberos. Cráneo mesocéfalo es el cráneo perfecto, es el cráneo que no nos va a molestar en ningún sentido porque es un cráneo perfecto. Tiene buen ancho, tiene buen largo para poderlo trabajar. Y por último tenemos el cráneo braquicéfalo, que literalmente es una pelota de básquet. Es un cráneo así enorme, y tiene un montón de pelo. El típico cabezón. Y con esto lo voy a fijar. El cráneo mesocéfalo no nos perjudica ni nos molesta nada. En cambio, el cráneo dolicocéfalo, si el cráneo es más chico, ¿qué hay menos? Menos pelo. Bien, menos pelo. Entonces, ¿vamos a trabajar más rápido o más lento? Más rápido. Bien. Va a haber menos cantidad de pelo, por ende el trabajo va a ser más rápido. Pero ¿en qué me puede perjudicar que haya menos pelo? Que si se comete un error, bien, o no hago las divisiones que son necesarias. Es más notable. Bueno, pónganse que la chita y ya está. Perdón. El cráneo dolicocéfalo, para ser un cráneo más pequeño, va a haber menos pelo. Bien. Lo que me va a ayudar como barbero que al haber menos pelo, voy a hacer un trabajo más rápido. Pero hay que tener en cuenta que si tengo menos pelo y cometo un error, o no soy prolijo con el corte que quiero decir, no lo voy a poder tapar. Porque si hay menos pelo, los errores son más difíciles de disimular. Pero está bueno que si tengo un cráneo dolicocéfalo, sé que mi trabajo por inercia a la hora de tener pelo va a ser más rápido, pero tengo que ser más preciso. Es más notable la falla. Uno tiene ¿Qué hora? se equivoca en alguna parte es más visible. Tal cual, me contra visible. Por eso digo que capaz que en un cráneo dolicocéfalo hay que prestar más atención a la precisión, en hacer un trabajo ordenado, es un trabajo de
de precisión, no tan rápido, precisión. Y tenemos el otro extremo, la pelota de básquet, que es un cráneo braquicéfalo. Si es un cráneo más grande, quiero ver más. Mucho más grande. Entonces ahí no tengo que hacer énfasis tanto en la precisión, obvio sí, tengo que hacer un trabajo prolijo también, pero tengo que hacer más énfasis en la rapidez, porque hay mucha cantidad de pelo a trabajar. Si doy todos los turnos para la misma cantidad de tiempo, no voy a llegar. Si me tomo un trabajo dedicado al cráneo del brachicéfalo, lo hago igual que el de brachicéfalo. Cráneo brachicéfalo, fíjense, una pelota casi enorme. Bien, dice, che, quiero un degradé alto de afeitador. Les puedo asegurar que son 20 minutos de reloj pasando la afeitadora solamente. Entonces, tengo que hacer hincapié en que ese tipo de cráneo me va a llevar más tiempo. Quizá la técnica de fade o de degradé la voy a tener que hacer una técnica más rápida. No sé si me voy a poner a pulir un fade, voy a trabajarlo tan a precisión, tan a detalle. Bien, porque tengo que meterle patas, si no me atraso. Bien, son un poco los pros y los contras de cada tipo de cráneo para poder analizar. Volvemos al anterior, ahora continuamos. Gracias. Segundo punto, vamos a analizar el cabello que voy a trabajar. Y se va a basar en dos puntos diferentes. Tenemos por un lado analizar su reacción y por otro lado su hidratación. Bien, vamos primero con la reacción. Tenemos para analizar si es un pelo elástico o es un pelo plástico. Pelo plástico es aquel tipo de pelo que si yo lo peino hacia la izquierda, va a quedar hacia la izquierda, si lo peino hacia la derecha, va a quedar hacia la derecha, si lo tiro para abajo, va a quedar para abajo, si lo tiro para atrás y viceversa con todo. Es un pelo que lo puedo moldear fácilmente. Bien, ¿quién tiene, por ejemplo, un pelo plástico? 1, 2, 3, 4, 5, perfecto. Pelo elástico es lo contrario. Ese pelo que si yo lo quiero peinar hacia la derecha, el loco va a hacer y se va a volver a su forma original, a su forma natural. Si lo quiero peinar hacia arriba, va a ir hacia abajo, a su forma natural. Si lo quiero peinar hacia la izquierda, va a ir hacia abajo, a su forma natural. Bien, ¿quién tiene, por ejemplo, un pelo elástico? Bien, 1, 2, 3, ahí, punto medio, 4, 5. Bien, entonces tengo que analizar qué tipo de reacción tiene el pelo. Imagínense que ha pasado 6 años. Me di cuenta de mi hijo, porque se ve que peina para un lado y se lo vuelve para el otro. Pero porque mi hijo ahora se viene. Cuestión que seguiría hacer un poco de canchero, ¿no? Que cambio el look, que si lo peinas a la izquierda, ahora te vas a empezar a peinar hacia la derecha. Sí, pasa. Correcto, 45. ¿Qué pasó cuando secó el pelo? No queda. Y era un pelo Horrible. elástico. Claro, no queda. Y el video igual por otro lado, incorrigible. ¿Por qué? Porque no analizó primero qué reacción tiene el pelo. El modelo no se peinaba hacia la izquierda porque tenía ganas. Se peinaba hacia la izquierda porque es un pelo elástico y el pelo le decía, yo me voy hacia la izquierda. Ah, Y en el barbero, no, yo te lo pongo hacia la derecha. No se secó y el pelo, volvió su forma original. sí. Y tiene un poco al otro lado. Eso lo pueden quitar el pelo seco. Está bueno. El pelo seco. Agarrás el pelo tuyo, lo tirás hacia la derecha. ¿Queda? Sí. Hacia la izquierda. ¿Queda? Sí. Ah, mira. Ya saben que pueden trabajarlo tranquilo. Bien. Bien. Si es un pelo elástico, tenemos que trabajarlo según cómo reacciona el pelo. Por eso hay una diferencia entre el profesional y el barbero común. El barbero común que te va a decir, che, la verdad que no sabía que reaccionaba así el pelo. Y para la próxima lo corregimos, no pasa nada. Ya está, fuiste lo ocasionó. Bien. El profesional que te dice, che, mirá, pero un pelo que sí o sí va a ir por ese lado, esto no lo podemos hacer. O sea, se anticipa el error, básicamente. Ese es el profesional de verdad. Pero puede ser que un error, ¿vale? Que estás cortando, no lo identificás, lo mojás y lo cortás, dejás para el otro lado, que está diciendo, y no hacer el análisis, cometer un error bastante. Sí, enorme, grosso, grosísimo. Más la parte del flequillo que es donde más uno se fija. Bien, analizamos la reacción. ¿Cuál era el otro punto que yo había dicho? El otro punto que yo había dicho. Plástico. Hidratación. Plástico son por... Hidratación o humectación, como lo quieran llamar, cualquiera de las dos. Tenemos cabello hidrófico y tenemos cabello hidrófico.
la humedad, perdón, que no absorbe el agua. El afro. ¿El afro? Sí, el afro. ¿Seguro? Sí. Es lo único que nos queda. Creo que es lo único que nos queda. Bien, tenemos, acá tienen visto como las dudas, hidrófico e hidrófico. Hidrófico es el tipo de pelo que absorbe la humedad, bien, es decir, que retiramos rociador, absorbe la humedad y la va perdiendo progresivamente con el tiempo. No sé si le ha pasado ya alguna vez con la práctica que tienen. Cuando empezamos a hacer el corte y empezamos a dividir con el pelo húmedo, empezamos a hacer el fade y cuando vamos a la parte de arriba ya está seco. Ah, sí. Bien, es un pelo hidrófico, absorbe la humedad y la pierde progresivamente con el tiempo. Por otro lado, tenemos el otro tipo de pelo que es hidrófobo, es el tipo de pelo que no absorbe la humedad del cabello. En ese caso, el cabello. Y el afro. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? ¿Seguros? Vamos al último punto que yo suelo analizar, es qué dirección va a tener mi corte de pelo. Con dirección lo llevo un poco más hacia qué rumbo va a tomar mi corte. Y lo más difícil, pues si tiene rulo o tiene alguna entrada que esté por el lado del pelo cerquita. ¿En qué sentido? Un remolino. Ya te Un cambia. remolino ya yo lo identifico acá, en la fracción. Por ejemplo, si el remolino no hace caso, o si el remolino hace lo que quiere, hay que circular y posibilitar. Con el tercer punto, que es dirección, me refiero un poco más qué sentido va a tomar mi corte de pelo. Si va a ser algo funcional, si va a ser algo preestablecido, si va a ser algo decorativo. Preestablecido, el más fácil. ¿Qué significa preestablecido o preestablecido? Que es común. ¿Cómo está? Te queda como de acá. Establecer. Preestablecer. Establecer sería pactar algo. Preestablecer, pactar algo antes de hacerlo. Es decir, es cuando la persona viene, me pone un corte de pelo, yo me quiero hacer esto, listo, perfecto, lo hacemos. Eso sería una dirección preestablecida. Yo lo estoy preestableciendo con mi modelo o con mi cliente antes de hacer el corte de pelo. Es decir, nos ponemos de acuerdo qué es lo que vamos a hacer. Por otro lado, tenemos un corte funcional, que de dónde viene la palabra funcional, que funciona. Es decir, que a la persona le sirva, le funcione en su día a día. Si viene un futbolista, me dice, no, yo entreno todos los días, salto, corro, muevo, respiro, lo que sea. Y viene y se quiere hacer un flequillo hasta la altura del ojo. ¿Va a ser funcional? No. No le va a servir en su día a día, porque cuando empieza a transpirar, salta, corra, mueve, lo que fuera, le va a molestar el flequillo en los ojos. No le sirve para su día a día. ¿Qué sería un corte funcional para una persona así? Algo con los puentes no cargados, o sea, con los puentes cortitos, algo que le transpire, no le quede el pelo sobre la vez, el flequillo cortito para que no le moleste su visión. Un corte que funciona, que le sirva en su día a día. Bien. Por ejemplo, yo lo suelo ver mucho, no sé si lo conocen, Garnacho es un jugador de fútbol de toda Europa. Y el loco es muy estilista, está todo el tiempo con la moda, se viste 11 puntos, el corte de pelo que tiene es una locura. Pero sí se hace un delgado bajo con un flequillo con hormigas cargado hasta la altura de los ojos. Y por ahí lo veo cuando juega el titular en el Manchester United, a los 10 minutos el loco ponía una pelota y se acomodaba así el flequillo. Y dice, no, ¿qué está jugando al pelota que está acomodando el flequillo? O sea, ¿no? ¿Le sirve ese corte de pelo? ¿Le queda facha? Sí. Pero no le sirve en su día a día. Bien. Entonces, necesito entender un poco a qué se dedica la persona también, para ver qué tipo de corte de pelo si algo funcional, si algo establecido o algo decorativo. Aquí se asemeja a la palabra decorativo. Es un corte decorado. Decorado con productos, con cosas más largas, para una persona que sí le dedica tiempo a peinarse frente al espejo con algún tipo de producto especial. Pero necesito entender si la persona está apta para usar un corte decorativo. Bien. Si ustedes me dicen, che, no tengo tiempo para 10 minutos al día ponerme a peinar con una cerita frente al espejo, que quede facha, no sé punto. Perfecto, no te voy a hacer un corte decorativo. Te voy a hacer un corte más funcional, algo que te levante ni siquiera te tenga que peinar. Bien. Corte decorativo, no tenés que dedicarle seriamente, tenés que dedicarle sabor al peinado, se podría decir. Y al mismo tiempo, el corte decorativo que tiene un buen impacto visual. Es el corte de pelo que yo lo veo y digo, che, no es un corte normal, no es un corte cualquiera. Es un corte que me llama la atención. ¿Bien? Por ejemplo, algo con
fechas, un buen degradé, algo con una punta, algún diseño de freehand o algo por el estilo, gana ese impacto visual. Bien, mira, pasame 2 diapositivas cuando puedas, por favor. Bien, tenemos 3 tipos de direcciones acá. ¿Cuál es cuál? Bien, el primero es funcional, el medio. ¿Por qué es declarativo? Por los colores. ¿Llama la atención visualmente o no? Por el impacto. Sí. El impacto visual. Y el tercero, justo está cortada la foto, pero es como que está charlando con su cliente tratando de comunicar un rol. ¿Qué tipo de direcciones? Preestablecido. Preestablecido. Excelente. ¿Dudas con el análisis? Bien, ¿qué analizamos entonces? Antes de empezar a cortar el pelo. El estilo. ¿El estilo? ¿Qué más? ¿El pelo? La propiedad del pelo, la dirección y la superficie. Bien, perfecto. Y nos estamos olvidando un público. Puede tener que va a la superficie. Los temporales. Bien, huesos. Bien, los huesos los podemos incluir en el análisis. ¿Están por ahí analizando esa parte o todavía no? Sí. Importante, ya se encontraron algún problemita. Sí. ¿Y? ¿Ahora anticiparse al programa? Por eso lo Claro, por ejemplo, los temporales, los hospitales, por supuesto. Claro. Próxima diapositiva. Hay una buena noticia. Está bien, le quiero dedicar un poquito de cariño, le quiero dedicar bastante bien. Vamos a meter ahora un break de 10-15 minutitos para que puedan descansar, para que puedan estirar. Al chico le corté el otro día, tenía una alcancía que como el hueso más hundido Sí. para abajo. Cuando pasé la máquina se fue para arriba todo. Vamos a tomar un break ahora de 10-15 minutitos y volvemos con la última parte de la clase.